Barinas y Portuguesa, además de ser supervisor de la red y capital y adjunto a la Unidad de Investigaciones Penales, coordinador de apoyo administrativo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, director de operaciones estratégicas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, director de planificación y presupuesto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Actualmente, director de la Unidad de Criminalística y director de la Región Central de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Sin más preámbulos y con su valioso tiempo, el comisario Ernesto Franco. Listo, ahora sí. Buenas tardes. Todos los que están detrás de las cámaras, los que están aquí presentes. Nuestra actividad va a ser un poco más dinámica. La idea de esta jornada es dar unas generalidades, una historia bastante referenciada sobre cómo nace la investigación penal en Venezuela. Dar, obvio, entiendo y con el mayor respeto que merecen todos, entiendo en esta chat, en esta sala, hay funcionarios que dominan la materia de investigación penal y criminalística. Sin embargo, el debate va elaborado en función de ser general, para conocimiento general. Por tal motivo hay que dar, si voy a hablar de investigación penal y voy a hablar de criminalística, tengo que decir un concepto de investigación penal y un concepto de criminalística. Y tengo que referenciar los elementos básicos necesarios para los procesos de investigación penal y los procesos de criminalística. Se establecerán algunas caracterizaciones que se refieren a la conformación de una estructura de investigación penal, y como el órgano principal de investigación penal es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, pues se va a referenciar esa que acaba de ser, desde el 2019, sufrió una reforma estructural donde se aprobaron unos mecanismos que le permiten una funcionalidad con base a su naturaleza jurídica y su esencia, que es la investigación científica del delito. Por eso hay que mencionarla, describirla, una parte de la estructura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como también los procesos de reestructuración. Veremos dos videos de casos de tiempos, donde los tiempos nos van a mostrar a nosotros las virtudes de una investigación penal. Lo que se quiere ver allí son esos elementos circunstanciales que originan o que dan vida o que permiten al investigador obtener esa fuente de información en dos tiempos, casos de distintos elaborados, trabajados en tiempos distintos, que nos permiten a nosotros decir, bueno, es lo mismo que se mantiene. Lo que va a cambiar es la tecnología que se debe realizar en estos casos. Yo traje un invitado que nos va a permitir a nosotros dar ese esbozo de lo que es la historia de la investigación penal dentro de Venezuela. Tenemos nuestro comisario general, que es el encargado, que es el director de nuestro acervo histórico, cronista del CICPC, con más de 40 años acompañándonos a nosotros en esta labor. De estos 65 años de existencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, él lleva 40 años acompañándonos en esta labor, elaborando, manteniendo nuestra raíz, nuestra historia, que es la historia y la raíz de la investigación penal en Venezuela. Es una historia pública, no es una historia que va referenciada nada más, no, que es del CICPC, es una historia del venezolano, que no se puede perder. Comisario, por favor, Orlando Medina, si te puedes acercar acá, con mucho gusto,
tienes unos minuticos para que nos ayudes aquí a entender, a señalarnos esa gran historia a que se refiere esta gloriosa carrera que es la investigación penal y criminalística. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar presentes y saludos a los invisibles conectados y, por supuesto, a todos ustedes que están aquí. Les auguro éxitos a futuro ya con la culminación del doctorado. Y bueno, el ser humano nunca termina de aprender, ¿no? Siempre seguimos aprendiendo. Así decimos los masones, ¿no? Bueno, más o menos el tema venía siendo, y se lo decía al general Franco, a quien con todo mi respeto pues le invito a que sueñe conmigo en este momento desde 1790 que se instaló la Real Audiencia en Venezuela. Era el Tribunal del Rey de España aquí, ¿no? Pero si nos vamos muy atrás, creo que vamos a perder tiempo, ¿no? Porque es muy largo la historia. Lo cierto es que el derecho romano nos dio a nosotros la posibilidad de que los españoles se copiaran e interpretaran en todas sus leyes, interpretaran el procesalismo criminal la esencia del derecho, en los principios fundamentales del derecho, comenzaran ellos a despuntar algún procesalismo criminal. No el civil, sino el criminal. Sin embargo, ellos se metieron en todo. Más o menos el tema debería ser en búsqueda de una policía judicial en la independencia y mucho antes, ¿no? En la conquista, la independencia y todos estos trayectos históricos que nos mueven a nosotros. Pero para no perder mucho tiempo, vamos a analizar un momentico desde que se instaló la Real Audiencia, la investigación penal estuvo presente siempre, porque primero, ahora, un poquito más, está bien. Ok, sí. Bueno, sí, porque retumbó un poquito. Bueno, les digo, no, y bueno, yo incluso hablo a capela, hablo bastante bien. Sí, yo creo que es mejor, sí. A ver. Sí, ok. No hay retorno, no hay nada. Ok. Bueno, la situación es la siguiente, que nosotros tenemos primero la lupa puesta en 1700, 1800 para buscar un procesalismo criminal, ¿no? Porque una policía judicial no existía. Pero cuando revisamos las leyes de las Indias, que son 7,000 páginas, que es el códice de las leyes de las Indias, un código eclesiástico, pero punitivo, y que buscaba también el delito en cualquier parte. Jurar sobre Dios en vano era un crimen. Pensar mal era un crimen. Entonces, imagínense ustedes, ese era un código totalmente punitivo, pero cuando vienen los viajeros de las Indias, como le decía el doctor Herrera Luque, cuando escribió el libro de las personalidades psicopáticas, porque todos los conquistadores venían con una carga de 7 siglos de guerra con los moros, eran unos psicópatas todos, genocidas. Bueno, lo que nosotros conocemos es que Hernán Cortés, cuando cruzó el Golfo de México, enamoró a todos los indios de las islas, pero cuando llegó a Tenochtitlán, mató a Montezuma y a casi 500,000 indios que estaban ahí y acabó con todo el mundo. Los primeros pasos criminales de nuestros conquistadores, que acabaron con los amerindios, con todos los caribes, los tarmas, nuestros timotocuicas, porque, bueno, se profundizaron en levantar ciudades aquí en Venezuela, para hablar solamente de Venezuela, porque si no vamos a hablar de las islas, pues en el Caribe también hubo grandes procesos criminales con la conquista. Pero la primera fase de
de daños al ser humano lo realizan con los barcos negreros. Cuando comienzan a traer ese poco de gente de mil pasajeros o de pasajeros de los negros esclavos, se morían 500 y lo echaban al mar. Bueno, por ahí comienza toda la cuestión, pero resulta que las leyes de las Indias penalizaban ese maltrato a los indios, penalizaban el maltrato a los negros, a los esclavos, ¿no? Y entonces los conquistadores parece que se desprendieron de todas esas buenas voluntades de los reyes y se pusieron a cometer estas grandes atrocidades que hoy en día conocemos, pues. Pero lo menciono es porque cuando venían los piratas, los filibusteros, los bucaneros, invadían a Venezuela, los primeros pasos lo hicieron ahí en La Guaira. Francisco de Gramont, francés, un filibustero. Acuérdense que los filibusteros no eran piratas propiamente, ellos eran piratas, robaban para ellos, pero también para el rey de Francia o para el rey de Inglaterra. Entonces el filibustero y el bucanero no era pirata propiamente. Pirata fue vuelta a Raleigh y sin embargo le rendía tributo le rendía cuenta a la corona inglesa. Pero los franceses y los ingleses metieron sus piratas aquí en Latinoamérica para hacerle la vida imposible a los españoles, ¿no? Los españoles nos conquistaron y se metieron hasta Trujillo, fundaron todas esas ciudades, se fueron para todas partes, levantaron una civilización sobre la ceniza de las civilizaciones indias que nosotros teníamos aquí en Venezuela. Sin embargo, bueno, ellos tomaron a los indios como esclavos y mantuvieron esas costumbres, las mantuvieron vivitas aquí en nuestro territorio nacional. Cuando los piratas llegaban, los bucaneros, los filibusteros, toda esa gente llegaban a asaltar a La Guaira y a todas estas ciudades, se consiguen precisamente de que la guerra es contra los españoles. Entonces, también asesinaban, también hacían desastres. Bueno, entonces, no podemos imaginar que nunca se cometieron delitos criminales desde de la independencia hacia atrás. No, se cometieron muchos delitos. Bueno, pero nosotros comenzamos a analizar las leyes que contienen el procesalismo criminal, que son las leyes de las 7 partidas, una ley bastante definida por los españoles, ¿no? Y también otra ley que se llamaba el derecho de gentes. El derecho de gentes no era nada más que el derecho internacional, que funcionaba para todo. Nosotros también tuvimos grandes procesos criminales en 1800, y podemos mencionar el de Gual y España, ¿no? Gual y España le hicieron un juicio a los dos por conspiración y como a 20 personas más. Y bueno, a Gual lo ahorcaron aquí en la Plaza Bolívar, que no se llamaba Plaza Bolívar, sino la Plaza Central, porque le hicieron el juicio, la Real Audiencia ya instalada en 1790, y bueno, definitivamente pues hicieron un juicio penal. Ahora, les explico la estructura de los juicios penales de aquella época. ¿Cómo se llama? La Real Audiencia tenía los oidores, tenía los fiscales y tenía los corregidores. Tenía una serie de personas que se encargaban de la investigación criminal. El fiscal nombraba a sus alguaciles, que eran sus detectives. Estoy hablando de antes de 1824, cuando logramos la independencia total de Venezuela. Y esta gente tenía su sistema legal para juzgar los crímenes. La doctora Ana Jen, que es mi asistente, y el señor, el magíster Carlos Chanique, mi persona, nos metimos en el Archivo General de la Nación y conseguimos todos los expedientes de los juicios criminales abiertos entre 1790 hasta 1824, que es cuando está el Imperio Español aquí en Venezuela.
Bueno, ya comenzamos a tratar de buscar un sistema colegiado de investigación criminal y no lo conseguimos. Hubo ausencia de una policía judicial. Pero el espíritu, propósito y razón de las leyes españolas ya traían un procesalismo criminal. Ahí estaba omnipresente. Bueno, el asunto es que hasta Simón Bolívar, recuerden dos cosas. Venezuela en plena independencia se dividió en dos partes. Bolívar se instaló en el Amazonas y en Ciudad Bolívar se instala con un tribunal supremo, ¿no? Y de Barinas a Apure para acá, incluyendo Caracas, incluyendo Yaracuy, Zulia, todo eso, que no era la organización federal que existía, pero más o menos vamos por ahí, era de los españoles y de Ciudad Bolívar para allá era de nosotros, ¿no? Entonces, Bolívar montó su gobierno ahí y los españoles perdieron totalmente ese territorio y entonces Bolívar reconstruyó con todos los grandes próceres, Urdaneta, Piar, Mariño, con todo el mundo y conquistó definitivamente a Venezuela, quitó las cadenas del Imperio Español hasta que en el año de 1824, en la batalla de Carabobo, definitivamente selló la independencia, si se quiere, judicial. ¿Por qué? Porque entonces Bolívar empezó dándose cuenta de que todos los procedimientos penales, criminalísticos, criminales, se estaban haciendo por las leyes españolas, empezó a hacer su propia legislación. Bolívar creó una ley contra el tráfico de café, el tráfico del tabaco, de cacao, de todo, pues. Y también creó la ley de hurtos y una serie de leyes allí, pero eran decretos, ¿no? Que no estaban realmente, no lograron afianzarse totalmente. El asunto es que desde 1824 a 1830, que es cuando se instala el primer gobierno venezolano, empiezan los jurisconsultos, porque otra cosa les voy a decir. En la época de la implantación de estas leyes, como el derecho de gente, la ley de las 7 partidas, el derecho de las Indias, la ley de las Indias, el derecho castellano, nosotros, o yo particularmente, pensaba que, bueno, que en esa época, pues que habría una total anarquía en materia judicial. No. Mire, la perfectibilidad es más, cada Real Audiencia, porque recuerden que primero fue la Real Audiencia de Granada, de Nueva Granada, y la Real Audiencia de la Isla La Española, que es República Dominicana. Entonces, en 1793 instala la Real Audiencia aquí en Venezuela. Pero el presidente del tribunal, que era la Real Audiencia, ¿quién era? El capitán general. Ahora, el capitán general tenía su jurisconsulto y había cualquier cantidad de gente que ya no tengo tiempo para nombrárselo, que hicieron época en materia de derecho. De hecho, cuando cuando se instala el primer gobierno en 1830, estos jurisconsultos que venían de las leyes españolas empezaron a estudiar el procesalismo. Para nosotros en esa época, como no existía policía judicial, el enjuiciamiento criminal lo llevaban los tribunales y ninguna policía se quería meter en eso, porque sí hubo policías, hubo códigos de policía desde 1830 hasta 1900. Y de ahí en adelante, bueno, ya viene el señor Juan Vicente Gómez con los chácharos, con la Sagrada, con este tipo de policía, pero en cada estado había un policía. Ahora, vamos a retrotraernos otra vez. En la época de la colonia, en la época de 1810, 1820, que todavía estaban los españoles, que se perdió la primera y la segunda república, en esa época
este sistema policial que no se ocupaba de la investigación criminal, porque quien hacía investigación criminal era el fiscal con los alguaciles. Ahora, por supuesto que ellos buscaban la policía porque los acompañara a detener a esta gente, como lo hicieron con Wally España, como lo hicieron con mucha gente. Había una tasa de criminalidad increíble. Nosotros vimos en el Archivo General de la Nación, es más, tenemos todos los registros que logramos hacer aquí. Adelante, general, pase adelante. Nosotros logramos ver, bueno, cómo en Venezuela había un seguimiento de la criminalidad, un seguimiento de la criminalidad y nunca podemos decir de que Venezuela andaba solamente dentro de los movimientos históricos propios de la conquista, propios de la independencia y propios del renacimiento de la constitucionalidad venezolana, porque también en esa época, de 1830 en adelante, empezaron a hacerse constituciones. Cada presidente que venía, Carlos Sublet. Comisario, vamos a, como hay problemas de retorno, Okay. pido disculpas a los que están presentes y a los que están detrás de su equipo. Vamos a hacer unos pequeños minutos mientras se arregla el tema para que todos los que están allá puedan escucharlo, porque tienen mucho eco en el retorno. Entonces esperemos que se resuelva la situación. ¿Se eliminó esto? No, porque ellos escuchan por allí. Ah, sí, claro. Entonces vamos a esperar que ellos arreglen un poquito su situación. Unos minuticos nada más. Un cafecito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Probando. Probando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, eso ya está ahí. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Probando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Probando micrófono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Afuera no están escuchando. Afuera no están escuchando, están escuchando las pruebas de sonido. Sí, lo están escuchando. Escucha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pero cuando tú hablas, se escucha muy bien. ¿Haces eco con tu voz? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando el profesor estaba también activado el de Néstor Franco. La balita. Sí. Aquí ya se escucha bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, sonido. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Sí,
Oye, que si le das tienes razón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Oye, sí, vale. Pero protegido biológicamente porque tienen de todo. Bueno, continuamos entonces. Pero vamos. Ahí están las leyes, las leyes. Las leyes. Bueno, vamos a abreviar un poquito para que no se nos vaya el tiempo. Resulta que, las leyes de las Indias, real provisión, reales provisiones, reales órdenes. Ok. Sin embargo, cuando comenzamos nosotros, Carlos Soler, el doctor Vargas, José Antonio Páez, y los monagas que mandaron hasta el 59, y lo tumbó Julián Castro, y después viene Páez otra vez, y bueno, tú sabes. Comienzan a darse cuenta de que todas las acciones judiciales, tanto derecho civil como derecho penal, las toman con estas leyes, ¿no? Y hasta 1873, nos cuenta el doctor Tulio Chiosone, quien hace una recopilación bastante fuerte en relación al procesalismo, ¿no? Porque investigación criminal, investigación penal y todo esto es procesalismo puro. Lo que pasa es que esas leyes, en su esencia, tenían procesalismo, pero a chispa. Y no existía un derecho procesal. ¿Ves? Un derecho más punitivo solamente, donde enumeraban los delitos, ¿no?
Y las acciones y la forma de recabar evidencia y la forma de hacer todo eso lo hacían de una manera empírica, pero lo hacían. Y sobre todo tenían ellos muy importantes que son las testimoniales, las declaraciones de los testigos, ¿no? Y no crean que es que no procesaban evidencia, porque ya la medicina se había instaurado, solo que en Europa ya contábamos con las ciencias forenses, contábamos también con dactiloscopia incluso en 1800. Ya empieza este señor Fadul, Herschel, el de India, bueno, para no mencionarlos todos, Bucetic se viene para Argentina ya en 1900 y, bueno, y en 1800, perdón, para Argentina, para Chile. Y Bucetic crea la primera clave dactiloscópica latinoamericana. Que los venezolanos llegaron en 1941 y sacaron la clave dactilar venezolana, ¿no? Para resumir, ¿no? Para resumir, digo, el sistema dactiloscópico que era muy complejo. Pero nosotros en Venezuela no conocimos policía científica o acciones científicas, no las conocimos entre 1800 y 1900, no, pero sí habían experticia forense, pero eso lo decidían a la española los códigos que todavía empleaban los jueces. Y por supuesto, no se diga de que un envenenamiento, habían médicos y estaban haciendo autopsias, y en Europa ya se conocían el trabajo de los médicos forenses, como el doctor Smith, que fue Regis profesor de la Universidad de Estocolmo, y fue un hombre que estuvo haciendo una trayectoria forense en Egipto increíble. Fue toxicólogo, era médico, ¿no? Toxicólogo y experto en balística. El primer el microscopio de comparación balística lo hace el doctor Smith, que es uno de los que inspira a Sir Conan Doyle, que también médico, para hacer a Sherlock Holmes, la famosa novela aquella de... Bueno, ellos allá estaban muy modernos, pero nosotros apenas en el año 1938 es que comenzamos con el rigor académico policial. Pero ya vamos a entrar en ese detalle. Vamos a irnos a 1800. En 1800 todavía el sistema judicial, investigativo criminal, se descansaba en la Real Audiencia. La Real Audiencia le recibía los expedientes a los gobernadores de las regiones. Los gobernadores de las regiones tenían en cada ciudad los tenientes de justicia mayor, ¿no? Era un delegado del gobernador, y ese teniente de justicia mayor hacía sus juicios, ¿no? Pequeños, cuando se trataba de delitos muy pequeños, pero cuando se trataba de crímenes muy famosos o de crímenes muy importantes, se los remitía al teniente de justicia mayor, como decía un alcalde, pero de orden policial. Se los remitía al gobernador, y si el gobernador veía que no podía, se los remitía a la Real Audiencia. La Real Audiencia entonces trabajaba ya con su sistema judicial. Vamos a olvidarnos un poco de esto porque es muy largo la cuestión, pero nosotros en Venezuela comenzamos a buscar un códice importante en materia penal, y en 1973, lo que pasa es que tenemos ahí el Código de Enjuiciamiento Criminal, uno de los códigos, pues. Y en 1873, el primer código penal, nos cuenta el doctor Tulio Chizones. Bienvenida, buenas tardes. Nos produce el doctor Tulio Chizones en 1873, primer código penal, y en el código italiano y en el código español. Claro,
hasta estas alturas nosotros todavía tenemos la influencia en materia de los principios fundamentales criminal y procesal, tenemos las influencias extranjeras todavía, indudablemente porque ¿de dónde venimos? Venimos de Roma, del derecho de gente. Ni cortos ni perezosos se copiaron de todo el derecho de Roma, y de Roma, por supuesto, cuando mandó los sabios a buscar habla allá en Grecia, pues se trajeron todas esas leyes, y bueno, hasta hoy en día todavía tenemos alguna influencia. El asunto es que el Código Penal fue parido en 1873, pero fue revisado a lo largo del tiempo en esta fecha, cuando sale 1897, cuando sale este Código Criminal. Ese fue el primer código de enjuiciamiento criminal que prevalece hasta... Ya van a ver. Nosotros, cuando Páez agarra la presidencia en 1863, que bueno, lo hacen claudicar y en el Tratado de Coche, entonces a Juan Crisóstomo Falcón, el señor Páez ya había publicado civil, procesal civil y un procesal penal. ¿Ok? Valga decir un código. Vino el señor Juan Crisóstomo Falcón, derogó todo. Nos quedamos otra vez procesal criminal. Aún todavía no teníamos una policía. Revisamos los códigos de policía. Pasa adelante. Revisamos los códigos de policía desde el 30, del 30 hasta el 38, hasta 1930. Los códigos de policía. Pues nosotros nos organizamos y en cada ciudad pues tenemos una policía, pero una policía uniformada. Era mandada por militares. Pero en todos los códigos, y conseguimos que no tenían en materia de investigación criminal. Más bien, de los códigos, nosotros no solamente nos ocupamos policía desde los dos puntos de vista de policía. Acuérdense que Politeia es la generatriz de la policía. Ajá. ¿Cómo? Ajá. Ajá. Es la generatriz de la policía y de cuidado de la ciudad. Eso es lo que quería decir policía. Pero también había la policía. Entonces, hubo muchas confusiones con el asunto que llamaban policía. De esta cuestión, que no es el momento para nosotros hablar de eso. Pero entonces, ¿qué pasó? Era claro que la policía no trataban investigación criminal, ni tenían un modelo para procesar sitios de suceso, para procesar evidencia, ni nada. Era única y exclusivamente de los tribunales. Estoy hablando de 1830. Entonces, cuando nos hacen nuestro primer código, porque acuérdense, 1873 Código Penal, 1867 es el primer código de enjuiciamiento penal, que ese sí empieza a trabajar el sitio del suceso, recabar las pruebas, en fin, todo lo que nosotros conocemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en 1905, enjuiciamiento criminal. En 1915, vuelven a reformar de enjuiciamiento criminal. Y el último código de enjuiciamiento criminal es de 1926. Código que tenemos ahorita. ¿Ok? Algunas reformas que le han hecho en las constituyentes, posteriormente en las asambleas nacionales, con los congresos, y se le hizo algunas reformas, pero continuamos con el espíritu, propósito y razón de los que crearon nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal del año 26, Bueno, más o menos conseguimos el procesalismo allí innato, completo.
de nuestros abogados que se empezaron a desprender de las Indias, de las leyes, las 7 partidas, de las leyes definitivas. Pero continuaron los lógicos de una de los principios fundamentales. Cuando nos vamos al año 38, al 1930, nos conseguimos entonces con que el señor Eleazar López Contreras se trae la Guardia Civil Española para que nos dicte los primeros cursos de dactiloscopia y pone al frente el profesor Cabanela, que era era un madrileño experto en dactiloscopia, y trabajaban con el método Oloriz, ¿no? Que el método Oloriz después fue sustituido venezolana en 1941. Arranca en el 38 en el 37 la Guardia Nacional de Frontera. Bueno, por ahí pusimos, lo que pasa es que es demasiada información. La primera policía, la primera Guardia Nacional, está más o menos en el 41, ¿no? Sí, más o menos en el Guardia Nacional de Policía, ¿no? Pero los gobiernos eran muy epilépticos, teníamos muchos focos insurreccionales, cada presidente reformaba el país a su antojo y líderes demasiadas montoneras. De hecho, veamos y estudiemos la Guerra Federal, que es la que llaman la Guerra de los Azules, ¿no? Terrible que hubo todo esto, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que no nos detuvimos a analizar los genocidios que hubo en tantas épocas, pero recuerden una cosa, cuando había guerras federales, nosotros perdón, no solamente la guerra federal, la guerra de independencia, eso no se tocó desde el punto de vista de los juicios. Criminal lo llevaban las leyes era con los habitantes de las ciudades, por supuesto, una forma de cuidar el ordenamiento sociopolítico del habitante, del ciudadano, ¿no? Bien fuese español, mantuano, insular, quien fuese. Y nosotros, por supuesto, ya en nuestras épocas, entonces comenzamos a entender que nosotros tuvimos la nacionalizar entonces una policía. ¿Dónde comienza la policía judicial? ¿O de dónde comienza realmente una institución de la policía judicial? Bueno, a nosotros nos dicen la Seguridad Nacional fue una policía oprobiosa, violadora de derechos humanos. Ensalzan. Y yo voy a hacer un ensalzamiento de la Seguridad Nacional aquí. En el 38 hay un señor que se llama Maldonado Parili, fueron comisarios de nosotros como Honorio Aranguren y esta gente, el Manuel Pérez, y un poco de gente que comienzan a trabajar, no existía la PTJ, pero entonces el señor Maldonado Parili instala un laboratorio de criminalística. Eso venía, ¿no? Lo instala en migración, en el departamento de inmigración, que es lo que sería el SAIME hoy en día, ¿no? De ese laboratorio pequeño son nuestros primeros pininos en investigación científica, que no la... En 1926, el doctor Carlos Urle presenta un sistema que era el del doctor Olores, el sistema se fue como que el primer paso en materia de policía científica. Sin embargo, nadie le hizo caso. Preso, pero nadie se ocupó hasta que no llegó la comisión de la Guardia Civil Española y definitivamente la comisión de la Guardia Civil empezó a dar el trabajo de dactiloscopia, enseñó a todo el mundo y hoy en día, bueno, tenemos medios, principalmente la policía científica. Hoy en día nuestra gloriosa Guardia Nacional, nuestro Ministerio Público, bueno, en fin, ¿quién es en materia criminalística? Ahora,
¿Qué es lo que pasa? El señor nombra comandante de la policía en 1945. Caracas, en 1945, él llega, instala el mismo laboratorio que tenía en extranjería. Y cuando viene Rómulo Gallegos en el 47, instala entonces ya lo que se llamaba Servicio Nacional de Seguridad Nacional. Cuando defenestrado, que lo sacan del poder, lo nombran a de la Seguridad Nacional. Y ese hombre, y los libros de Maldonado Parili, y me quedé convencido. Respeté los derechos humanos, nunca le toqué la integridad, pero sí profundizamos la investigación y se fueron investigando, crearon incluso no, por supuesto, no con la perfección que maneja el comisario general Franco allá en criminalística, ¿no? Está bien, Pinino, muy bueno, y tenía de homicidio, de contra y otras divisiones en la seguridad nacional. Cuando le quitan la seguridad nacional a Maldonado Parili, se llama Parili. Nombran a un señor llamado Pedro Estrada, que desde el año 26 metido en las policías, la cuestión, y esto lo nombra. Él no hizo nada por la policía, ya estaba instaurada, ya había unos laboratorios dentro que no se llamaba criminalística, se llamaba laboratorio en este trayecto del 8, que es cuando tumban a Pérez Jiménez. La gente de la Seguridad Nacional, que cae el régimen de Pérez Jiménez y empieza la desbandada, los llamaban el señor, los creadores. Lo primero que hicieron fue, señores, nada aquí, para nosotros no tener que con esa rémora de esbirros y esas cosas. El señor René de Sola, que es el creador, TJ pensó de la siguiente manera, y escuchen bien esto. Eso lo estoy aclarando en el libro que voy a publicar meses, que se llama El comienzo de la PTJ, año 58, narrado como Sola. Agarra el decreto 48 de Policía Judicial y analiza lo siguiente. Dice, la Junta de Gobierno, compuesta por Wolfgang Larrazábal, Edgar Sanabria y toda esta gente, ¿no? Entonces le dice, es la creación de un cuerpo técnico, porque la Policía Judicial en el Código de Enjuiciamiento Criminal insinuada y escrita, dictada pues en el artículo de enjuiciamiento criminal, artículo 70 D y F. Ahí está. Y él dice, René, y la Policía Judicial de aquí para Jiménez, la época de Rómulo Gallegos, Angarita, todo eso, la Policía Judicial, Seguridad Nacional y el Servicio Nacional, ¿no? Ya. Entonces, nuestra policía está mencionada en el Código vetusto que tenemos ahorita, pero que todavía en 1999 vigencia del nuevo código
que es el Código Orgánico. Ahí, bueno, tenemos ya definido el enjuiciamiento criminal. El cuerpo técnico de policía judicial. Entonces se crea el cuerpo técnico, de acuerdo al decreto 48. Código de enjuiciamiento criminal, policía judicial. Cuerpo técnico de policía judicial. Después, en 3 meses después, sola que era el ministro de Justicia, comienza a buscar la PTJ. Para la PTJ. Y recibir por la etiqueta de esto, ¿no? Nadie. Lo emplaza el doctor. ¿Usted quiere ser? Le dijo, no, yo no quiero meter. Pero déjeme. Y vinieron los amigos y le dijeron, no, pero usted es el hombre más idóneo. Y mire, empezó esa jornada de investigación criminal a nuestros días. Llevamos 65 años, ¿no? Bueno, ese más o menos sería un recuento histórico de en busca de en las épocas, en aquella época, a nuestros días. Muchas gracias, muy buenas tardes. Ahora sí, continuamos. Gracias, comisario, de verdad. Gracias. Es importante conocer nuestra historia, conocer nuestra génesis para adelantar y ver hacia dónde queremos ir. Una institución sin misión y sin visión y sin objetivos no es una institución que va a permanecer y existir en el tiempo. Nace entonces la investigación penal. Nace entonces la necesidad de desarrollar, de crear en el 1958 con yo siempre lo he dicho, siempre tenemos que tener esa visión. Cuando el 6CPC, cuando la PTJ comenzó en un pequeño espacio, corríjame, comisario, 14 o 12 funcionarios comenzaron allí, en la esquina de la Bolsa, en una especie de local comercial. ¿Cuánto? Tenemos en el libro. ¿Cuánto? Más o menos. Como 500. Ok. Comenzamos un pequeño espacio. Y nadie pensaba que se iba a desarrollar tan grande, tan elevado. Y hoy tenemos presencia en los 23 estados, en 117 despachos a nivel nacional. Y es cuando yo digo, necesitamos de instituciones de seguridad ciudadana fortalecidas. Sí, la necesitamos. Necesitamos fortalecernos, y mucho. Cuando comenzamos, nos iniciamos con un código de enjuiciamiento criminal que para ese entonces nosotros, los que se iniciaron y los que pudimos trabajar, en mis 32 años me tocó trabajar con el código de enjuiciamiento criminal, para ese entonces no conocíamos más nada, lo veíamos como que lo máximo, lo plus, porque nos daba la potestad a nosotros de tener una persona 16 días, sin pedirle permiso a nadie. Fueron los mecanismos más aberrantes, más destructivos de nuestra clase, de nuestro pueblo, porque había una violación sistemática de los derechos humanos, porque el poder absoluto lo teníamos nosotros. Nace entonces la necesidad de reformar nuestras instituciones, nuestras leyes. El 6CPC sufre una transformación. Es cuando el comandante procede a ordenar la modernización y la adecuación del órgano principal de investigación penal, cuya naturaleza es la investigación científica, para dar respuesta y entonces comenzar a proceder a esas actuaciones apegadas a las buenas prácticas policiales y al respeto de los derechos humanos. Basado en nuestra Constitución, el famoso artículo que
le da origen, vida, cabida, existencia a los organismos de seguridad ciudadana y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el presidente ordena, según punto de cuenta 030, en 2011, una reestructuración de su órgano principal de investigación penal. Existe la necesidad, existía fundados elementos que nos permitían a nosotros decir, tenemos que cambiar, tenemos que adecuarnos, tenemos que buscar esa modernización. En el Plan de la Patria se crea la ley orgánica del Servicio de Policía e Investigación, el Cuerpo de Investigación y el Servicio Nacional de Ciencias Forenses. Se crea un estatuto de la función de policía de la investigación penal que va a comenzar a regir no solamente el 6CPC, sino todos los órganos que han sido habilitados para trabajar los delitos de menos de 8 años. Como una necesidad que ayude al órgano principal debido a la entonces creciente incidencia delictiva. Nace entonces una serie de documentos que nos colocan a nosotros en los estándares internacionales. Necesidad de tener un reglamento disciplinario adecuado. Necesidad de un reglamento orgánico donde establece una nueva estructura organizativa a nivel de direcciones. Un reglamento interno para establecer las funciones de las divisiones que corresponden a esas direcciones. Y por supuesto, nacen los manuales y protocolos que hoy en día están siendo utilizados por los demás hermanos de los organismos de seguridad ciudadana habilitados en función de investigación penal. ¿Qué justifica esa reestructuración para ese nacimiento, esa nueva génesis de la investigación? Porque hablar de la reestructuración del 6CPC es hablar de la reestructuración de la investigación penal en Venezuela. Factores externos, factores internos. Aprobación de una nueva ley para el 6CPC, parámetros y lineamientos del Ministerio del Poder Popular, el diagnóstico de la CONAREPROL y una serie de factores internos como necesidad de regular y de crear nuestros propios instructivos internos que cada quien hacía su trabajo, pero no había una estandarización de los procesos. Y eso es lo que buscaba, estandarización de los procesos, crear lo que tú venías haciendo durante 65 años, ahora protocolízalo, establécelo, normalízalo. ¿Quiénes participaron? El Consejo General de Policía, la representación del Ministerio de Planificación, la directiva y los asesores del 6CPC, la directiva de Planificación y Presupuesto del 6CPC, las divisiones de organizaciones y sistemas, la dirección de planificación, los coordinadores nacionales y los directores nacionales del 6CPC, en procura de establecer esas líneas que permitían actualizar, modernizar y adecuar los procesos de investigación penal en Venezuela. Repito, cuando se habla de esta reestructuración del 6CPC, se habla sobre la reestructuración. Lo que es válido para el 6CPC es válido para los organismos de seguridad ciudadana que trabajan investigación penal. Las líneas de esa reestructuración, una adecuación tecnológica. Si queremos estar en los estándares internacionales, necesitamos la adecuación tecnológica. Necesitamos ya pasar, por poner un ejemplo, de un microscopio electrónico que se utilizaba hace 30 años, necesitamos adecuarnos a un microscopio electrónico nuevo, moderno. Si las técnicas antes para realizar una prueba de sangre eran obsoletas, tenemos que comprar nuevos equipos, adecuarnos, instalar una reorganización. Claro, toda institución para su funcionamiento necesita, además de su misión, su visión, sus objetivos, necesita la creación de la conformación de cómo vamos a trabajar, la organización interna. Necesitamos no solamente el diagnóstico organizacional, cómo estábamos funcionando y hacia dónde queríamos ir. Una nueva estructura organizativa, un reglamento orgánico que iba a regular las funciones de dirección de esta estructura organizativa, un reglamento interno que iba a regular las funciones aguas abajo de esas direcciones, los reglamentos disciplinarios que no pueden faltar. Más adelante vamos a ver que algo muy importante para nosotros cumplir con esos estándares en procura de las buenas prácticas policiales
y en defensa de los derechos humanos es el nacimiento de unidades de auditoría que permiten establecer quién está trabajando mal, cuándo está presente una mala praxis y cómo debemos corregirlo dentro del 6CPC. El reglamento del estatuto en materia de sistema personal, que fue ya también aprobado, y el manual de perfiles y cargos, y con los diferentes protocolos. Eso es a nivel de la organización, a nivel interno. ¿Qué estamos haciendo para cambiar? ¿Qué estamos haciendo para mejorar? Y obvio, una remolarización, el rescate, reimpulsar de los valores, nuevos beneficios, incremento socioeconómico, reforma del reglamento jubilado, inclusión directa de los funcionarios en una. Aspectos organizacionales que se necesitan dentro o que se realizan dentro de las unidades de investigación penal y criminalística. Como toda organización, como todo ministerio debe tenerlo. El estatuto que nos establece la legalidad. Nuestra naturaleza jurídica es la investigación científica del delito. Y está establecido en nuestra Carta Magna y en las leyes orgánicas. Un manual de organización. Un manual de organización que tiene establecido dentro la misión, la visión, los objetivos, los valores, los principios. Un organigrama posicional, un organigrama estructural y un organigrama de funciones. Establecer cuáles son tus distintas divisiones. Esa lucha, esa pelea, cuando el Ministerio de Planificación, conjuntamente con los directores de planificación del ministerio, nos quitaron unos nombres. Nosotros antes llamamos a las direcciones, llamamos coordinaciones. Entonces nos explicaron por qué no se deben llamar coordinaciones, por qué deben llamarse direcciones. O sea, hubo una resistencia porque ya veníamos con más de 60 años con unos nombres. Pero técnicamente era la necesidad. Un manual descriptivo de perfiles y cargos donde se establece quiénes dentro de cada posición van a ocupar los cargos. Un manual que nos va a decir a nosotros, para ser director de criminalística, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Para ser el coordinador de asesoría científica de la dirección de criminalística, usted tiene que decir esto y esto. Estamos organizándonos a lo interno en materia de investigación penal. Un manual de normas y procedimientos. Aquí están los protocolos, aquí nacen los protocolos. Es importante hacer aquí un paréntesis para establecer la importancia de un protocolo de actuación. Los protocolos de actuación son los que nos han permitido a nosotros establecer la legalidad de todos nuestros procedimientos en la actualidad. Cuando vino la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, lo primero que pidieron fueron los protocolos. Para yo certificar un laboratorio tengo que tener los protocolos. Si un laboratorio de química me realiza a mí 35 análisis, yo tengo que tener 35 protocolos. Además de cumplir con unas normas COVENIN y así sucesivamente. Entonces, el protocolo es aquel que nos va a permitir a nosotros decirle al funcionario, por aquí es que usted tiene que caminar. Por aquí es que se respeta el derecho humano y por aquí es que salen las buenas prácticas policiales. Lo importante de un protocolo. Fíjense, otro que no puede faltar en una organización. Cuando yo fui el director de planificación, hice un ejercicio. Hice un ejercicio para calcular cuánto le cuesta al Estado venezolano una investigación penal. Este es un ejercicio. Escogí un expediente que para ese entonces estaba participando en un caso que nosotros llamamos los cangrejos. Es un expediente que trabajó la división de homicidio, pero claro, se extendió por más de 3 meses. Dentro de los cálculos presupuestarios, porque forma parte del plan operativo anual, ¿cuál es tu operatividad? ¿Cómo justifica tú tu presupuesto? ¿Cuántos delitos trabajas tú al año? ¿Qué tipos de delitos trabajas tú al año? ¿Qué necesitas tú para trabajar esos delitos al año? ¿Cuántos hombres? ¿Cuál es el pie de fuerza? Ah, pero ¿qué pie de fuerza necesitas?
necesitas un pie de fuerza de expertos en qué materias. Todo debe estar en el POA, pero además del POA, fíjense este ejercicio que yo hice, horas hombre, material de oficina, uso de vehículos, uso de laboratorio, telefonía, datos, mantenimiento de equipo, logística de traslado, en investigación de campo y en investigación criminalística, 92.110 bolívares. Para un caso que duró más de 3 meses en ser resuelto. O sea, un ejercicio para que tengamos una idea de cuánto le cuesta al Estado venezolano investigar un caso. Claro, cada caso es particular, obvio. Pero supongamos unas lesiones con producción de heridas y una proyección de sangre hacia el victimario. ¿Cuánto le cuesta al laboratorio procesar la sangre que cae en la ropa del victimario? ¿Cuánto le cuesta al Estado venezolano hacer un ADN? Por poner un ejemplo, una identificación de 3 muestras forenses. Problema. Persona A, persona B. En un laboratorio privado puede costar hasta $900. En un laboratorio privado, hasta $900. Saber si una persona se suicidó o no al Estado venezolano es caro. En un laboratorio privado, por poner un ejemplo, una universidad que tenga un equipo con el que se procesa el análisis de traza de disparo, puede costar $150 por cada una de las piezas con que se toma la muestra. $150 por cada una de las muestras que se toma la pieza. Si estamos hablando de un suicidio, a las personas se le hacen 4 muestras. Si lo multiplicamos por 150, entonces imagínense cuánto puede costar la realización para determinar solamente si una persona utilizó o no un arma de fuego contra sí misma. O sea, cuando hablamos de una organización de investigación penal, tenemos que ver más allá de la simple investigación. Tenemos que ver que una investigación penal no es sencilla, no es básica. Por más bajo que sea el delito, como se considere, o por más grave que sea el delito, siempre se debe considerar que es una organización que necesita talento humano, logística y mucho valor y coraje para trabajarlo. Esto simplemente es un ejercicio que yo hice de un caso. La estructura de una organización de investigación penal como es el 6CPC cuenta con 4 niveles. Un nivel superior, un nivel de asesoría y apoyo, un nivel sustantivo y un nivel desconcentrado territorial, que es una estructura parecida a todos los organismos que pertenecemos al Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Un nivel superior encargado de la toma de decisiones para dirigir, controlar, supervisar, evaluar políticas. Nivel directivo. Nivel directivo. Un nivel de asesoría y apoyo, que son las oficinas que se encargan de dar vida, cabida y coexistencia a 3 elementos básicos que tiene o que debe tener una unidad de investigación penal. La investigación de campo, que es el que busca la información de calle, el que va al sitio, el que busca el testigo, el que busca esa información intangible, la fuente de información intangible. Una unidad de criminalística o un despacho con todos los laboratorios de criminalística, que es el que busca y procesa los elementos tangibles. Y una unidad de apoyo táctico que va, por supuesto, como su nombre lo indica, a apoyar las distintas operaciones de alto impacto y de alto riesgo que necesiten las unidades de investigación penal. Pero en sí, las unidades de asesoría son aquellas que le dan la existencia y la base fundamental para todas las organizaciones. Y un nivel desconcentrado territorial donde tenemos las distintas oficinas a nivel nacional. Siempre se habla de un famoso tetraedro de la criminalística y que son elementos, yo los llamo actores en la investigación penal. ¿Qué son los actores? Los actores no es más que aquellos elementos básicos que existen, que deben existir para que se genere la investigación del hecho, que no es más que la víctima, el victimario, el arma, el lugar. Y con ella, todo lo que se requiere, es como llamamos nosotros, todas esas sustancias que de una u otra manera deben coexistir para que exista una investigación penal
y criminalística. En este módulo se me pidió que, porque iba a haber un módulo de criminalística aparte. En este módulo vamos a hablar de la investigación de campo, que es la investigación de calle, y de la criminalística a su vez. Tenemos entonces un nivel superior donde las decisiones, donde las órdenes superiores, presidente, ministro, llegan, se dirigen. Un nivel de asesoría de apoyo, donde tenemos unidades tan importantes. Tenemos una asesoría legal, una inspectoría general. Fíjense lo importante de una organización que ataca las malas prácticas policiales. Tenemos una oficina, una inspectoría general. Tenemos una oficina de desviaciones a la respuesta, de respuesta a las desviaciones policiales. Y en la Secretaría General tenemos una unidad de control de gestión. La unidad de control de gestión de la Secretaría General es una unidad especializada que se encarga de supervisar todos los despachos, tanto de criminalística, tácticos, como de investigación penal, y verificar si el jefe, todos los jefes y todos los funcionarios están cumpliendo con todos los protocolos, lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Si ellos detectan alguna irregularidad, inmediatamente Inspectoría o la Oficina de Desviaciones Policiales actúan. Control total de la actividad policial. Tenemos entonces los elementos básicos: la unidad de investigación penal, la unidad de criminalística, la unidad especial de apoyo a la investigación penal, que fue el BAE. ¿Qué pasa? Que esta unidad se queda como unidad de apoyo a la investigación penal por la necesidad de tener un grupo táctico que apoye todas las actividades especiales, a sabiendas que tenemos una dirección de investigación de delitos contra las personas. Ahí involucra homicidio, ahí involucra los que trabajan las violaciones, las personas desaparecidas, una dirección de investigaciones contra drogas, una dirección de investigaciones robo y hurto de vehículos, una dirección de investigaciones contra delincuencia organizada, donde se combaten las verdaderas bandas criminales que han surgido en Venezuela. Una dirección de investigaciones de delitos contra la propiedad, una dirección de inteligencia y una dirección de operaciones estratégicas. En esta dirección de operaciones estratégicas se ha creado recientemente una unidad especializada con una sala situacional que lleva el registro nacional de todas las bandas de Venezuela y tiene una conectividad con CIPOL. También, adyacente a esa unidad, se creó una unidad de perfilamiento criminal. Somos la única institución que hasta ahorita a nivel latinoamericano tiene una unidad de perfilamiento criminal, que nos ayuda a nosotros a establecer ese perfil que más adelante se va a mencionar, necesario para llevar una guía de esa investigación penal determinada. Tenemos una unidad de criminalística con 4 direcciones, una criminalística de campo, que son aquellos que se encargan de la actividad de calle, de las actividades operativas criminalísticas, la colección, la fijación. Allí tenemos la que participó recientemente, la unidad de investigaciones de siniestro. La dirección de criminalística laboratorio, una dirección de criminalística identificativa operativa, una dirección de criminalística financiera e informática. Y tenemos, por supuesto, nuestra unidad élite, una dirección de intervención y asalto con una dirección de adiestramiento y negociación de conflicto. Son 3 unidades básicas que necesita una investigación penal. Necesito el que busque la fuente de información. Necesito el que se encargue de tener, y lo vamos a ver más adelante, necesitamos ese funcionario que debe tener esa empatía, ese amor, esa pasión, que cuando sentemos a la víctima al frente, que tengamos esa víctima, pensemos que esa víctima es mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía, mi esposa, mi esposo, que cuando yo sienta esa pasión, cuando yo sienta ese dolor ajeno, me corra por la sangre la necesidad de trabajar ese caso, entonces esa es la verdadera empatía. Eso necesitamos de todos nuestros funcionarios de seguridad ciudadana, que tengan esa empatía. Nuestros funcionarios de investigación penal deben tener esa empatía necesaria para buscar esa fuente de información. Nuestros funcionarios de la unidad criminalística, esa empatía necesaria para el procesamiento científico de esos elementos tangibles dejados por esa interacción víctima-victimario, arma y lugar.
que nosotros llamamos tetraedro de la criminalística. Y tenemos un nivel desconcentrado territorial donde se encuentran las 8 regiones estratégicas, tanto de investigación penal como de criminalística, como de inspectorías regionales. Las 23 estados tenemos delegaciones estadales, tenemos la unidad de apoyo a la investigación penal en los 23 estados y por supuesto tenemos las delegaciones municipales y las divisiones de criminalística municipal. ¿Por qué está aquí la estructura, repito, del Cuerpo de Investigaciones Científicas? Porque es una unidad especializada en investigación científica del delito. Y estamos debatiendo hoy la estructuración de la investigación científica del delito. Generalidades. Debe ser metódica, organizada, sistemática, debe ser especializada, analítica, explicativa, causal. Fundamentos, la observación, la identificación, valores fundamentales que debemos tener en el proceso. Determinar la verdad de los hechos, así de sencillo. Ese es el objetivo de la investigación. Método de estudio, el método científico, X, todo, el método inductivo, el método deductivo, lo que ustedes quieran. De todas maneras, la investigación contra el crimen no es más que aplicar el método científico. Buscarle solución a un problema, creando unas hipótesis, creando unas experimentaciones y llegando a unas conclusiones. Llegamos a esto. ¿Qué busca la investigación científica? ¿Qué necesitamos nosotros de nuestros hermanos que quieren realizar una verdadera investigación científica? Conocer 3 aspectos básicos. La observación, el hecho. ¿Qué buscamos? ¿Qué observamos? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? Identificar el arma, ubicar, reconocer, diferenciar lo importante en el sitio como evidencia. Llegar a un sitio y decir, ¿qué es lo común aquí? Lo común aquí son las sillas, el micrófono, la computadora, esto. Pero cuando mi vista está adiestrada y detecta algo que no es común, algo que no es común es una mancha. ¿Qué será esa mancha? ¿Será sangre o no será sangre? ¿Será un fluido? ¿Un apéndice piloso? Determinar lo no común es uno de los elementos básicos en ese primer paso. Determinar lo no común. Cuando yo determino lo no común, ya puedo pasar a decir, ok, esto es un elemento que yo necesito llevármelo. Yo necesito saber qué es. Y si es algo, ¿quién lo dejó? Un segundo paso, analizar la fuente de información, analizar lo no común. Analizar, identificar y individualizar los elementos tangibles e intangibles, fijar, colectar, procesar, experimentar, comprobar, relacionar, testimoniales, allanamientos, leyes, identificar el victimario, aplicar los principios de transferencia, correspondencia. Ese segundo paso, que yo determine no común, lo comienzo a procesar. Un tercer paso, análisis de resultados y conclusiones. Ya aquí en este tercer paso yo debería ya tener identificado e individualizado las conductas de los partícipes en el hecho. Identificar qué dejó la víctima en el victimario, qué dejó el victimario en la víctima, qué dejó el victimario en el sitio, qué dejó el sitio en el victimario, qué dejó y qué dejó y qué dejó y qué dejó hasta que complete ese tetraedro que llaman la criminalidad. Una unidad de investigación penal, si bien necesitamos de excelentes hombres y mujeres capacitados para la búsqueda de esa fuente de información, también necesitamos un equipamiento especial que permita esa relación víctima-victimario, arma un lugar desde el punto de vista del análisis, desde el punto de vista de la comprobación. Es una unidad muy especializada. Recientemente estaba hablando con nuestro director y hacíamos comentarios que para investigar se necesita el querer, el deseo. También necesito carro para trasladarme. También necesito una computadora para declarar, para imprimir una impresora. También necesito un arma para protegerme. Pero también necesitamos, para dar respuesta de una manera científica y tangible, elementos que me permitan a mí evaluar y analizar
esas cosas, objetos o sustancias que son dejadas por interacción entre los actores en un hecho criminal, es decir, la evidencia física. Entonces, investigar no es común. Investigar un delito no es fácil. Tampoco es barato. Hay una lectura obligada. Que me imagino que los que son abogados las han realizado. Y me pareció interesante. Por ejemplo, el elogio del crimen. El elogio del crimen. Fíjense, y me permito leerlo, porque esto es textual. El filósofo produce ideas. Y tengo, creo que el vicerrector de desarrollo intelectual, ¿no? De filósofo. El filósofo produce ideas, el poeta poemas, el cura sermones, el profesor compendios, etc. El delincuente produce delitos. Fijémonos un poco más de cerca en la conexión que existe entre esta última rama de la producción y el conjunto de la sociedad. Y ellos nos ayudará a sobreponernos a muchos prejuicios. El delincuente no produce solamente delito, produce además el derecho penal. Y con ello, al mismo tiempo, al profesor encargado de sustentar cursos sobre esta materia. Y además, el inevitable compendio en que este mismo profesor lanza al mercado sus lecciones como una mercancía, lo cual contribuye a incrementar la riqueza nacional, aparte de la fricción privada que según nos hace ver un testigo competente, el señor profesor Rocher. El manuscrito del compendio produce a su propio autor. El delincuente produce asimismo toda la policía, obvio, y la administración de justicia penal, esbirros, jueces, verdugos, jurados y otros. A su vez, todas estas diferentes ramas de industria que representan otras tantas categorías de la división social del trabajo desarrollan diferentes capacidades del espíritu humano, crean nuevas necesidades y nuevos modos de satisfacerlas. Solamente la tortura ha dado pie a los más ingeniosos inventos mecánicos y ocupa en la producción de sus instrumentos a gran número de honrados artesanos. El delincuente produce una impresión, unas veces moral, otras veces trágica, según los casos, presentando con ello un servicio al movimiento de los sentimientos morales y estéticos del público. No solo produce manuales del derecho penal, códigos penales y por lo tanto legisladores que se ocupan de los delitos y de las penas. Produce también arte, literatura, novelas e incluso tragedias, como lo demuestra no solo La culpa de Müller o Los bandidos de Schiller, sino incluso El Edipo de Sófocles. Y de Ricardo III, de Shakespeare. El delincuente rompe la monotonía y el aplomo cotidiano de la vida burguesa. La preserva así del estancamiento y provoca una tensión y ese desasosiego sin los que hasta el acicate de la competencia se embotaría. Impulsa con ello las fuerzas productivas. El crimen descarga el mercado del trabajo de una parte de la superpoblación sobrante, reduciendo así la competencia entre los trabajadores y poniendo coto hasta cierto punto de la baja del salario. Y al mismo tiempo la lucha contra la delincuencia absorbe a otra parte de la misma población. Por todas estas razones, el delincuente actúa como una de esas compensaciones naturales que contribuyen a restablecer el equilibrio adecuado y abren toda una perspectiva de ramas útiles de trabajo. Podríamos poner de relieve hasta en sus últimos detalles el modo de cómo el delincuente influye en el desarrollo de la productividad. Los cerrajeros jamás habrían podido alcanzar su actual perfección
si no hubiese sido ladrones. Y la fabricación de billetes de banco no habría llegado nunca a su actual refinamiento a no ser por los falsificadores de moneda. El microscopio no habría encontrado acceso a los negocios comerciales corrientes si no le hubiera abierto el camino el fraude comercial. Y la química práctica debería estarle tan agradecida a las adulteraciones de mercancía y al intento de descubrirlas como el honrado celo por aumentar la productividad. El delito, con los nuevos recursos de cada día, se descubre para atentar contra la propiedad, obliga a descubrir a cada paso nuevos medios de defensa y se revela así tan productivo como las huelgas y el tocante de la inversión de la máquina. Ha de haber algo putrefacto en la médula misma de un sistema social que aumenta su opulencia sin reducir su miseria y aumenta en crímenes aún más rápidamente que en sus números. Es increíble. Una lectura obligada para nosotros decir que tenemos un enemigo que está creciendo, un enemigo que está preparado, un enemigo que nos obliga a nosotros a cada día estar actualizados. Entonces, otros de los elementos básicos de un despacho, una unidad, una organización de investigación penal es su formación continua, su preparación continua. Para estar al mando, los modos operandi mutan. Hoy en día tenemos una productividad de delitos pasivos, los llamo yo, no los llaman los libros. Delitos pasivos con el aumento del uso de las redes y de los medios de comunicación, las redes sociales. Los fraudes, las estafas, los secuestros, los robos se están organizando a través de las redes sociales. Ejemplo, Marketplace. El ejemplo, Marketplace. Aumentando por encima de los delitos activos. Los llamo yo, no lo dicen los libros. Técnicas de investigación. X. Lo importante de esto es saber que necesitamos estar preparados y formados para llevar esa batalla dura contra la delincuencia. Creo que tenemos que hacer una pausa para que se tomen un poquito de agua y un poquito de café. Dale aquí, mijo. Un principio de reconstrucción. Un principio de reconstrucción que involucra todo lo que hemos hablado. Que me dice, sus homicidios, suicidios, ¿quién fue primero? Si el funcionario de investigación no sabe interpretar estas proyecciones sanguíneas, entonces no te metas a lo que no sabes. El investigador debe ser holístico. El investigador debe aprender que si estas manchas estaban aquí, quiere decir que ya la víctima había cedido, había caído, y que posiblemente por la proyección que te establecen, las formas en que se proyecta esa sangre, esta persona estaba parada al momento de efectuarse el disparo que le originó estas proyecciones de sangre. Entonces hablamos de que este es suicidio, este es homicidio, y volvemos otra vez. A ver, ¿cuánto le cuesta al Estado venezolano establecer que esto es homicidio, suicidio? Como director, entonces proponer un POA. Un POA. ¿Cuántas muestras de sangre se tomaron aquí para establecer cuál es la sangre de cada uno de ellos? ¿Cuánto reactivo, cuántas gotas de reactivo se utilizaron para establecer primero que la sangre que está afuera, que es material problema, es sangre o no es sangre? Que la muestra estándar, que es la sangre que yo extraigo del cadáver, yo debo determinar no solamente su grupo sanguíneo, sino establecer un patrón genético. Entonces, establecer un patrón genético, es determinar cuánta sangre hay aquí y qué sangre corresponde a cada uno de ellos para hacer una reconstrucción y hacerle 4 muestras de ATD aquí y 4 muestras de ATD aquí para establecer quién se disparó, cuánto le debe costar al Estado venezolano. Un POA. O sea, todo eso tiene que dominarlo el funcionario o la persona
que pretenda hacer una investigación penal. Lo que hablaba para establecer esa relación, determinar acciones circunstanciales, es la interpretación que de manera fehaciente se realiza en la reconstrucción hipotética que arrojan los resultados del análisis documental en las actuaciones y la fuente de información. Es cuando yo pretendo establecer la cronología. ¿Cómo pasó? ¿Quién pasó? ¿Cuáles fueron los movimientos previos a la muerte? ¿Con quién se comunicó previamente a la muerte? ¿Quiénes fueron las personas más cercanas a él a los momentos previos a la muerte? ¿Cuál es la data de la muerte? Acciones circunstanciales de tiempo, establecer cronología, cómo se suscitan los hechos, empleados, testimoniales, teléfonos, etcétera. Acciones circunstanciales de causa y efecto. Es decir, saber con esa interpretación que nos dan los elementos tangibles e intangibles, simplemente qué pasó, previo y posterior. Vemos ahorita ya un video que es más actual, pero que sin embargo, si lo analizamos y lo interpretamos con los elementos tangibles, los intangibles, ver esa relación que existe entre la víctima, victimario, arma, lugar, ver los elementos que si la testimonial que se debe corroborar con los hechos tangibles que hay, se mantienen en el tiempo. Una investigación de los años anteriores y una investigación actual. Lo que se quiere más que ver los actores es ver la presencia de todos esos elementos que nos permiten a nosotros definir qué es la investigación penal, qué es la investigación criminalística y qué necesitamos nosotros como organismo de seguridad ciudadana para verdaderamente realizar la investigación penal. Dale al video mismo. Crono 15. Apolo 95 su crono hacia la carretera vieja mariposa. Entrada en la zona industrial de Turmerito. Avenida de Cara Posible y Cara 44. Cuando iniciamos la investigación pensábamos que la víctima era producto de marketplace o de un secuestro. El cadáver presentaba 70% de quemadura en su cuerpo, lo que dificultaba su identificación. Gracias al análisis de las huellas dactilares se pudo determinar que se trataba de Luis Alberto Castro León, funcionario activo del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano. Luego de realizar las diversas recorridos en el área metropolitana de Caracas en búsqueda de los vehículos incriminados, análisis telefónico y comparación de los videos conectados, todo es infructuoso. Muchas fueron hipótesis planteadas, ninguna arrojando resultados positivos. Después de 2 meses, nada nos hizo presagiar el terrible desenlace de este caso y el motivo por el cual le quitan la vida a Luis. Se aprendieron a 2 de los partícipes del hecho y estos a su vez empezaron todos los detalles del crimen. Sin embargo, Gregory ya había huido a Colombia. Su amigo y hermano del alma, Gregory Méndez, acompañó en todo momento a la familia, incluso estuvo presente en la morgue y en la funeraria. Dado los resultados de la investigación, se puede demostrar que Gregory planificó y ejecutó el homicidio en compañía de 2 cómplices. La constancia de los investigadores, en conjunto con los funcionarios de la Dirección de Criminalística y Senamet, dieron resultados positivos, logrando descubrir los pormenores del hecho y la infidelidad de parte de estas personas que llevaron a la muerte de Luis Castro. Orgullosamente ganamos cangrejo de bronce con este caso, dejando en alto el nombre de la División de Investigación de Homicidios y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.
Tenemos entonces, cerrando esta presentación, que verdaderamente me siento orgulloso por todos ustedes, los que están aquí, mis colegas y mis hermanos de los demás organismos de seguridad ciudadana que están allí, detrás de esa computadora, de esos teléfonos, y que se tomaron este tiempo para que conozcamos un poco sobre la naturaleza, sobre la esencia de lo que es investigar un crimen, sobre lo que necesitamos, tanto del talento humano preparado, formado, con esa ética, con esa disciplina, como institucionalmente, estructuralmente, la necesidad de fomentar ese crecimiento profesional, logístico, que nos va a dar a nosotros la excelencia, a todos nosotros los que hagamos investigación penal en Venezuela, la excelencia y lo que nuestro país necesita. Verdaderamente agradecido, es un honor para mí haber estado parado para acá, para participar y compartir con usted unas pequeñas experiencias que durante 32 años de servicio, pues he tenido. Gracias a ustedes, de verdad. Si hay alguna pregunta, hablen ahora o callen para siempre. Gracias, un honor.